Pues bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Antes que nada, agradecerle a Carlos y a Juan por acogernos en las oficinas de Galloso. Agradecerle también, como siempre, a Nacho con la convocatoria y lo mismo a Alberto y a Jorge. Entonces, bueno, la idea es arrancar con unas palabras de Eduardo. Te damos la palabra y muchas gracias por acompañarnos en esta hora mucho más razonable que en otras ocasiones, ¿no? Muy bien. Oye, pues nada, ante todo, gracias a ti, Jorge, por hacer de delegado, que además lo haces muy bien. Pues, o sea, que cuando ya tengas, digamos, ya más edad, no te preocupes, si te falta trabajo vas a seguir siendo delegado en México de Compromiso Asturias 21. Estamos encantados contigo, ¿no? Oye, pues nada, también gracias a todos por estar ahí. La verdad es que, bueno, para mí es un placer dirigiros algunas palabras desde España y además a una hora prudencial, porque la otra vez que os dirigí unas palabras eran a las 4 de la mañana y no sé si lo que dije era todo correcto, echaba medio... Esta vez por lo menos, oye, para vosotros es un poco temprano, pero para mí es una hora que yo tengo prudencial. Oye, sé que estáis ahí porque os veo a algunas personas que conozco, a otras que no las conozco, pero estoy viendo todavía a Carlos Casanova. Carlos, te agradezco muchísimo que estés ahí con nosotros. Sé que tienes una agenda súper compleja y la verdad es que nos dediques un poco de tiempo a estar en esta familia que somos todos y de la cual tú obviamente perteneces, que es Compromiso, pues te lo agradezco infinitamente. Y también a Carlos Fernández, que también sé que está por ahí, y bueno, y a todos los demás, ¿no? La verdad es que, bueno, lo que yo quería de manera muy breve era dirigiros algunas palabras, un poco por poner el contexto de la reunión de hoy, ¿no? Tenéis también en esa sala pues a dos personas que forman parte de la Junta Directiva de Compromiso Asturias 21, la ponente con la cual vamos a tener luego el placer de hablar, ya luego comentaré un poco sobre Carmen Alsina y Nacho Fernández, ¿no? Los dos están en esta Junta Directiva que yo tengo el honor de presidir y la verdad es que son dos activos extraordinarios para hacer toda la labor que estamos haciendo aquí, ¿no? Yo quería comentaros algunos detalles que me parecen relevantes, ¿no? Y además que viene también a colación de un evento que tuvimos hace una semana con 50 chicos y chicas jóvenes en Madrid, y que un poco les hacía partícipe de lo mismo, ¿no? Les decía que el presente y el futuro de Asturias necesita, y lo decía con todo lo que eso significa, la implicación de todas las personas, las que están viviendo en Asturias y los que estamos viviendo fuera. Es una necesidad absolutamente fundamental. Nosotros como Compromiso lo que estamos haciendo dentro de esta organización, que es muy joven comparada con otras que hay, como el Archivo de Indianos y muchas otras, ¿no? El Centro Asturiano, por poner dos ejemplos, pero lo que estamos tratando es de que todas las personas que vivimos fuera nos impliquemos en el futuro de Asturias. Luego seguro que lo comentará Carmen, ¿no? Pero Europa se encuentra en este momento en la toma de decisiones extremadamente relevantes para nuestro futuro, por muchas circunstancias que todos conocéis y que no voy a explicar. Y en esa, digamos, toma de decisiones, en ese camino que hay que de alguna manera desarrollar y esos objetivos que queremos lograr en el corto, medio y largo plazo, también Asturias tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y en ese trabajo, en un trabajo de estrategia, la implicación de todas las personas que estáis ahí y de muchas más es fundamental. Al menos eso es como nosotros lo vemos, ¿no? Ese trabajo, además, desde nuestro punto de vista, también tiene que llevar a cabo algo que creo que se da en las circunstancias en este grupo que estáis hoy ahí, ¿no? Y es mirar para el pasado para mejorar el futuro, ¿no? Y en esa mirada al pasado, yo siempre digo que lo que habéis hecho las personas que os habéis ido de Asturias y que habéis dejado y seguís dejando un legado aquí es absolutamente admirable, ¿no? Y también esa mirada al pasado la tiene una organización como el Archivo de Indianos o el Centro Asturiano de México. Y nosotros, modestamente, ya digo, como organización que somos de Compromiso Asturias 21, lo que estamos tratando es de implicar también a la gente de esta generación que llamamos la nueva emigración asturiana. Gente que ha emigrado en los últimos años, que están fuera, que tienen un talento extraordinario, que tienen unas, digamos, capacidades enormes y un conocimiento altísimo, y que nos dicen que quieren también colaborar en elaborar ese futuro de Asturias, ¿no? Entonces yo creo que estas reuniones sirven precisamente para conocernos mejor, para ver qué podemos hacer todos juntos, porque esta es una labor conjunta de todo el mundo, y yo creo que por eso os lo agradezco vivamente el que tengamos la posibilidad de reunir bajo la dirección de Jorge como delegado ahí a todos vosotros alrededor de esa mesa, ¿no?
Este año, además, yo creo que estamos todos encantados, porque yo no sé si este año en el teatro, cuando vayamos a los premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor van a tener que poner la bandera de Asturias, la de España y la de México, porque este año México particularmente va a estar extremadamente presente en los premios Princesa de Asturias y estamos todos encantados, ¿no? Porque, bueno, tanto el tema de Graciela como el tema del Museo Antropológico, inclusive el trabajo que ha hecho Douglas está muy relacionado también con todos los temas de migración, o sea que todavía va a ser un punto donde yo creo que vamos a vivir todos emocionados esa unión entre México y Asturias, lo cual estamos todos encantados, ¿no? Y sin más, con esos comentarios que yo quería haceros llegar, bueno, os voy a comentar un poco de Carmen Alsina. La conocéis, yo creo que casi todos. Para mí es un verdadero honor tenerla en la Junta Directiva. Carmen es una de las mujeres más influyentes de España. Tiene además esa característica, como digo yo, de que te gana en la distancia corta. Muchas veces estas personas cuando tienen esta capacidad de influir, pues la distancia corta no es tan evidente porque todo se hace a través de las redes sociales. Carmen, yo tengo la posibilidad de hablar con ella con mucha regularidad y es un encanto de persona y en esa distancia corta te gana mucho, así que yo creo que lo vais a ver en estos minutos que vienen a continuación, ¿no? Ella además tiene una experiencia extremadamente amplia, porque aparte de haber estudiado en Oviedo Derecho, luego ha pasado por el entorno financiero, ha pasado también por el entorno público como concejala de Hacienda en Gijón y ahora está en un puesto absolutamente fundamental como es la dirección de todo lo que son las relaciones institucionales, comunicación y sostenibilidad de la COE, ¿no? Por lo tanto, por su mente y por su despacho pasan los asuntos más relevantes, más importantes que en estos momentos España está manejando, y yo creo que es un lujo para todos nosotros, desde luego para Compromiso lo es, el que esté con nosotros en la Junta Directiva y creo que va a ser tremendamente útil e interesante lo que nos vaya a compartir en ese diálogo que vamos a tener a partir de ahora, ¿no? Así que yo no tengo más que deciros, insisto, un verdadero placer, un verdadero honor estar ahí con vosotros, aunque sea en la distancia, y estoy seguro que estos próximos minutos que vamos a compartir van a ser tremendamente útiles. Y espero que no lo pueda hacer esta vez, pero que en los próximos meses os pueda dar a todos un abrazo real, que no virtual, que es el que ahora hago de manera, insisto, virtual, porque no puedo estar ahí. Muchas gracias. Un aplauso. Vamos. Madre mía, con esa presentación me voy porque ya no voy a cumplir las expectativas, ¿eh? No se puede hacer eso, hay que decir, bueno, esto va para que la cosa mejore. Oye, lo primero, bueno, gracias a todos de verdad por venir, estoy alucinada de veros a todos aquí, porque aquí la hora sí que no es la de las 4 de la tarde, esta es hora tempranera. Un millón de gracias por sacar el tiempo y por estar conmigo, me encantó y me encantó poder venir y compartir un poco las inquietudes que tenemos en España y cómo vemos las cosas allí. Y aprovechando que estaba aquí pasando unos días, me parecía interesante si os animaba esto, el poderlo compartir. Así que de verdad gracias a todos por venir, sacar ese tiempo. Y sin más, bueno, si queréis yo empiezo a contar, interrumpirme, preguntarme, sí que me gustaría que fuera bidireccional, porque al final yo puedo pensar que haya cosas que sean interesantes de comentar, pero probablemente vosotros sabréis qué queréis saber, qué queréis conocer o qué os pueda yo contar. Por empezar a dar un poco de contexto, ¿no? Un poco lo que decían, yo ahora mismo actualmente trabajo desde hace 6 años en la COE es la patronal de allí, de empresas, y en el caso nuestro, a diferencia de otras patronales de otros países, nosotros estamos reconocidos en la Constitución en España, así que el hecho de estar reconocidos en la Constitución como agentes sociales implica que el gobierno debe consultarnos prácticamente todo lo que está referido a política económica o política laboral en el país que pueda afectar a las empresas. Y eso hace, ¿no?, como bien comentaba Eduardo, que por nuestra mesa o nuestra organización pasen muchas veces temas que se están todavía escabullendo o se están trabajando, se están cocinando, y tenemos al final una atalaya que nos permite ver hacia dónde pueden ir las cosas en el país, ¿no? Siempre muy influenciados por Europa en el caso de España. Así que, bueno, nosotros últimamente, en los últimos años, yo creo que la conexión con México es muy potente. Yo creo que
lo vemos todos, se ha ido, vamos, la inversión mexicana en España va geométricamente aumentando, es el país de Latinoamérica que más inversión hace en España, con creación de puestos de trabajo, con muchísima presencia en muchos ámbitos y cada vez más se concentra mucho en Madrid, mucha de la inversión, aunque también en Asturias. En Asturias yo creo que es el segundo país inversor en la región y verdaderamente las relaciones cada día son más sólidas. Yo siempre me gusta pensar, o cuando lo vemos en la COE, siempre con esa visión económica, esa visión empresarial, que nosotros para México somos una puerta hacia Europa. Hay una conexión muy clara de idioma, de cultura. Es un sitio donde nos resulta fácil esa convivencia o esa entrada y le permite entrar a un mercado europeo que resulta muy interesante para el inversor mexicano, y lo mismo nos sucede a nosotros en el otro sentido, ¿no? España invierte, España está en México y yo creo que también lo ve como muy interesante, como una portal de entrada muy interesante al público estadounidense y por todo lo que tenía ese tratado de México, de comercio que era antes, ¿no? Y bueno, en fin. Y es verdad que se ha creado, ¿no? Y se nota mucho. Nosotros en la COE, cuando trabajamos de abajo arriba, en la forma en la que nosotros distribuimos o hablamos en los espacios, siempre se trata con comisiones de trabajo. Las empresas forman parte de la COE, o de forma directa o a través de otras organizaciones. La COE aglutina, es una confederación y por lo tanto aglutina todo lo que son organizaciones empresariales, tanto de ámbito territorial como de ámbito sectorial. Y empresas de forma directa que están dentro de COE, aunque en este caso las empresas no pueden estar en los órganos de gobierno, sí pueden formar parte de los grupos de trabajo. ¿Qué sucede? Que esos grupos de trabajo, nosotros en la COE los distribuimos por contenidos diferentes que entendemos que son relevantes en este momento. Los grupos aparecen y desaparecen, esas comisiones de trabajo, en función del contenido. Evidentemente, la Comisión de Trabajo Económica pues, se va a mantener siempre, pero yo que sé, por ejemplo, la de hablar de la Agenda 2030, bueno, pues esa comisión pues en el 2030 probablemente desaparecerá porque ya no tiene sentido, ¿no? O sea que, pero es verdad que nosotros hablamos siempre de abajo arriba, ¿no? Siempre, no, cuando nosotros tomamos posicionamientos o decimos cosas o establecemos estrategias, las hacemos cuando una comisión de trabajo ha evaluado con sus asociados un posicionamiento, ha estudiado un papel, ha estudiado un tema, da el parecer de los empresarios sobre ese tema se traslada a la Junta Directiva, se aprueba y a partir de ahí es un posicionamiento de COE que se defiende ante el gobierno o ante quien sea. La relevancia que tienen empresas con intereses en México o el posicionamiento de México es muy importante. En COE cada vez lo es más. Además, o sea, yo todavía hace nada, o sea, 15 días puede ser, estuve presentando un desayuno con ICEO de MasOrange y había una mesa completa que eran empresarios mexicanos ya totalmente establecidos en España, formando parte de la COE y aportando evidentemente su parecer. Entonces yo sí que creo que es una vía muy interesante el asociacionismo. Aprovecho aquí a hacer una ventana de propaganda que a veces no le vemos el retorno inmediato, ¿no? Al final el asociacionismo, lo dice siempre mi presidente en la COE, ¿no? Que te va a dar aquello que tú des. O sea, una asociación te va a devolver lo que tú des por esa asociación, no hay más. Cuanto más trabajas por esa asociación, más retorno vas a tener. A veces nos es muy complicado cuando en una empresa, pero ¿por qué me tengo que hacer de la COE? ¿O por qué tengo que estar? Pues tienes que estar para trabajar por esa asociación. Cuando se trabaja unido, cuando se aporta, cuando se trabajan esos grupos de trabajo, cuando se da la realidad de lo que hay, cuando te conviertes en alguien que no solo haces o gestionas una empresa, sino que además puedes proyectar una visión de las cosas, puedes tener una capacidad de influencia enorme, pero esa capacidad de influencia se tiene que hacer en conjunto, ¿no? Y aprovecho también para decir que eso lo podemos trasladar perfectamente a un proyecto como es Compromiso Asturias, ¿no? Que al final el estar parece que te quita tiempo, quizá no es prioritario, pero esto se llama sembrar. Sembrar en un asociacionismo en el que tú aportas tu visión, en el que tú aportas tu amor por una tierra y lo que tú quieres, ¿no? La prosperidad de esa tierra y que vaya lo mejor que se pueda. Eso, unido en un trabajo conjunto, en una aportación, cuando alguien de la organización nos da la lata, que yo sé cómo es, que yo doy la lata en COE y doy la lata con Compromiso,
dejaros de la lata. Cuanto más trabajéis, más proactivos seáis en esas organizaciones, más fuertes son y con más capacidad de hacer. Y se puede hacer mucho desde el asociacionismo, o sea, mucho más de lo que parece. Pero no es un retorno a corto plazo, no es un retorno individual, es un retorno que trasciende eso, ¿no? Y que hay que tenerlo en esa generosidad, yo creo, de cada uno a la hora de entender el trabajo, ¿no? No queda solo en lo nuestro, sino en lo que puedes aportar al resto. Y en nuestro caso funciona, ¿no? Y es verdad que yo llevo 6 años en COE y funciona. O sea, la relación con el gobierno es muy continua, con acuerdos y desacuerdos, pero estamos allí y influimos. Y efectivamente para el gobierno es importante nuestra opinión, sea de acuerdo o de desacuerdo. Al final, las políticas de cualquier político, y aquí también lo sabéis, pues en la medida en que son validadas socialmente, pues tienen una proyección mayor. Nosotros en España tenemos ahora mismo pues un gobierno que la sensación del empresario es que no es afín a las medidas empresariales, ¿no? O sea, no favorece tanto al empresario. Dicho esto, es verdad que sí que tenemos una capacidad de interlocución con ellos que permite en muchos casos, bueno, pues políticas que se van a plantear de determinada manera, pues se puedan ir moderando o modulando. Pues allí ahora mismo tenemos un escenario parlamentario un poco complicado porque está muy fraccionado. Pero eso a la vez permite que haya una interlocución con muchos grupos políticos y te permite muchas veces llevar a cabo proyectos o propuestas que puedan modular normas o que inicialmente podían ser mucho más agresivas. Yo no sé hasta qué punto estáis un poco en contacto con las últimas noticias de este ámbito. Yo como las vivo, mi micromundo, ¿no? Pues yo las veo. Pero bueno, todo lo que son políticas laborales, sabéis que la lleva el área que lo lleva dentro del gobierno, pues es un área que específicamente es bastante poco afín a la empresa, porque es toda el área de Podemos y Yolanda Díaz, que evidentemente aquí hay 2 gobiernos en uno. Entonces hay una parte del gobierno que podemos decir que lleva el área económica, bueno, pues que pueda ser el mismo cuerpo, que pueda ser el entorno más moderado, si queréis, de la izquierda, pero el área laboral lo lleva pues, una izquierda más radical y a veces pues se nos complica y ahora estamos con la reducción de jornada, que tenemos todos nuestros escollos, porque al final en la reducción de jornada no se está teniendo en cuenta la microempresa. Cuando nosotros hablamos de economía en España, los datos son buenos y eso lo podéis ver. Realmente España dentro de Europa es un país que para mí sí es ahora mismo una de las referencias, ¿no? Dentro de Europa a nivel económico en cómo se está desarrollando, ¿no? El crecimiento económico, pero la microempresa está siendo enormemente castigada en todas las políticas y en España tenemos un problema de crecimiento empresarial. Es verdad que la red empresarial española es una red de pequeña empresa, específicamente muy pequeña empresa, o sea, la red que da empleo y que sostiene la economía del país, el 98-99 es pyme, vamos, pequeña y micro, pero es que de ello un altísimo porcentaje es de menos de 10 empleados. Tenemos un problema de crecimiento y hay que buscar políticas de conseguir que crezca esa empresa, ¿no? Que al final es la que está sustentando el país y la economía. Y ahí es donde las políticas laborales pueden impactar de una forma muy directa impidiendo ese crecimiento. Cuando se hablan de medidas pues, como la reducción de jornada, claro, es evidente que hay muchos sectores que ya la están practicando en ese horario y hay sectores y empresas grandes que no les impacta de ninguna manera. Donde está impactando de una forma más directa esas medidas siempre es en la microempresa. Entonces, ahora mismo nuestra batalla más importante con el gobierno es hacerles entender que las políticas que se toman, lo primero han de pasar por el diálogo social, que es lo que buscamos nosotros, que es dejarnos hablar a los trabajadores y a las empresas primero y te damos una propuesta, que nosotros conocemos lo que hay y que se adapte a los sectores y a los territorios. Evidentemente no es la misma situación la de un pueblo, de una comarca X de un país que la de Madrid. Entonces no puede valer la misma política y por lo tanto el hecho de que nosotros como agentes sociales trabajemos 4.500 mesas de negociación en toda España nos da un valor añadido, ¿no? Lo que le estamos diciendo es que en esas 4.500 mesas se puede trabajar mucho para adaptar la realidad de la empresa e ir avanzando al ritmo que la empresa puede necesitar, ¿no? Y realmente es casi un diagnóstico muy concreto, ¿no? en el sector. Y ese es un trabajo nuestro día a día, hacerles entender que desde el diálogo social se puede avanzar mucho como país
y no desde la imposición legislativa, que al final muchas veces no puede o no ve o no tiene una visión tan completa. Y de hecho les está pasando que parlamentariamente les está costando mucho tramitar aquellas normas que proponen que no han sido antes trabajadas desde el diálogo social, porque se están encontrando que hay diferentes grupos políticos con diferentes intereses y que viven esa realidad social. O sea, el caso, ahora vuelvo a la reducción de jornada porque es el último que tenemos encima de la mesa, pero claro, se están encontrando, por ejemplo, que Junts, casos catalanes, que bueno, ya pasó ya de la historia de Junts, que más o menos la podéis conocer, pero Junts se sustenta sobre todo, el votante de Junts o aquel que la apoya son los gremis, los conocidos gremis catalanes de empresario, mediano y pequeño empresario, que no puede, no aguanta, no soporta una reducción de jornada impuesta en pequeña empresa que tiene unos horarios de servicio y que no puede aguantar ese coste. Entonces, están bloqueando ellos mismos que Junts pueda apoyar una iniciativa parlamentaria de reducción de jornada que están llevando desde el gobierno. Entonces, como son bisagra en este caso, no están siendo capaces de sacarlo. O sea, muchos de estos problemas que se están encontrando a la hora de las tramitaciones, no haber tenido en cuenta ese inicio, ¿no?, de trabajo de diálogo social. Pero bueno, más allá de eso, ¿no?, que yo diría que es dentro del día a día nuestro, ¿no?, muy local y muy concreto, la realidad es que España está viviendo, creo, un buen momento de crecimiento y dentro del marco europeo existe lo que más o menos podemos entender como seguridad jurídica, más allá de las complicaciones estas del día a día. ¿Dónde tenemos un problema? Ahora mismo en Europa, ¿no? Un poco lo anticipaba Eduardo, se está replanteando Europa muchas cosas. O sea, con todo lo que estamos viviendo ahora mismo de Trump, tema arancelario, con la situación de conflicto que estamos teniendo en Ucrania, bueno, pues yo creo todo lo que tiene que ver con el mercado chino y cómo se está posicionando ahora, está dando lugar a, yo no sé si llamar una crisis, pero bueno, un replanteamiento del concepto de la Unión Europea. Ya hay un informe LETA buenísimo, que por cierto os invito a leer si no lo habéis leído, pero en resumen lo que se está planteando es hacia dónde nos dirigimos, qué mercados queremos, qué mercados queremos estar, dónde queremos estar supeditados a quién en este mundo global donde se está hablando del modelo americano, del modelo chino, y Europa donde está posicionada, y sobre todo la falta de competitividad que arrastramos porque hay una sobreregulación en Europa. O sea, y eso cada año ha ido a peor. De verdad es una cosa digna de verse. O sea, y nosotros tenemos un equipo en Bruselas, ¿no? Aparte de COE, tenemos un edificio y hay un equipo trabajando directamente en Bruselas. Claro, es la cantidad de regulación que tienes de todas las materias, de todos los ámbitos. Cada vez que tú quieres invertir en Europa tienes una cantidad de limitaciones con toda esa regulación europea, para importar productos, para trabajar con todo lo que es el proceso legislativo, porque además es eterno. Yo, que llevo el área también de sostenibilidad, entonces, bueno, a mí me acuerdo cuando llegué y me la dieron, me vino el abogado corriendo de COE y me dijo que no es una cosa bonita, Carmen, que lo que te han dado es un horror. Y yo, hombre, gracias por los ánimos. Y dice, es que ya lo verás, ya lo verás. Pues efectivamente, tenía bastante razón cuando me lo decía, ¿no? Que es una norma tras otra, una situación muy complicada. Ahora mismo vivimos un absurdo en el que tenemos una norma de reporting de sostenibilidad que obliga a todas las empresas a reportar, bueno, unas condiciones casi leoninas que se aprobó en el 2018. Hay una norma europea que cambia ese reporting, una directiva europea que se desarrolló durante 5 años, mientras que estaba esta que teníamos en España, que era una directiva anterior traspuesta en el 2018, estaba esta otra haciéndose como directiva en Europa, ya modificando la anterior. Entonces tú como empresa tenías que reportarte por esta sabiendo que había otra que estaba aquí que en cualquier momento iba a entrar. Pero es que esa otra que ya por fin se aprobó y está entrando, ya está quedando obsoleta por otras 3 normas que están encima de la mesa, pero no hemos todavía traspuesto la norma segunda y ya hay 3 encima de la mesa que están. Entonces, tú como empresa que tienes que invertir en un departamento que haga ese reporting, en una serie de indicadores que han de medir en esa empresa, o sea, dices, ¿en qué invierto? ¿En la de ahora, en la de mañana o en la de pasado mañana, ¿no? O sea, esto que yo lo vivo en primerísima persona y estamos todo el día peleando con todo el tema de sostenibilidad,
te lo puedo trasladar a otros ejemplos. Cierto es que la sostenibilidad está siendo especialmente relevante en esta sobrenormativa, ¿no? Claro, ahora hay una maravillosa que estamos esperando que nos transforme, que se llama el Stop the Clock, que acaba de salir y viene derivada de todo este repensar, ¿no? Cuando Europa se empieza a replantear qué estamos haciendo, o sea, nos estamos echando a nosotros encima toda una serie de cargas burocráticas y toda una serie de cargas legislativas que nos están haciendo menos competitivos en un mundo que va 8.000 pasos por delante, ¿no? Y entonces, ahora se están empezando a replantear entre todo eso, ¿no?, que estamos viviendo con von der Leyen y demás, esa simplificación. Entonces, han sacado una nueva norma que se llama el Stop the Clock, que es que paremos los plazos de todo ese desarrollo normativo, en este caso de sostenibilidad, pero de otros ámbitos, repensemos y hagamos una norma rápida y mucho más sencilla, que se genere un reporting mucho menos complicado a las empresas y no les dé tanto trabajo burocrático y no sirva tan de freno a la entrada de inversión, ¿no?, o a la salida de nuestras empresas en Europa al resto del mundo. Y eso que se está viviendo con el Stop the Clock se está viviendo en general, en un repensamiento general. Y hay una segunda parte que se está repensando mucho, proveniente tanto de Trump y la nueva política que está afrontando como del conflicto de Ucrania, ¿no?, lo que estamos viviendo con Ucrania, Rusia, bueno, no sé hasta qué punto lo estáis viviendo más, pero nosotros en Europa, claro, nos impacta de una forma muy directa, y es la política de defensa. O sea, se está cambiando, se está priorizando en Europa la política de defensa, se está pidiendo a todos los países europeos que aumenten el porcentaje presupuestario en política de defensa, lo que da que pensar cuando ves que hay una unidad de actuación en este tema. Eso se está produciendo alguna dificultad en nuestro país. Bueno, aquí pues, está la ministra de Defensa un poco ahí defendiéndose que no quiere subir mucho el presupuesto de defensa, pero bueno, que yo creo que tarde o temprano va a tener que hacerlo porque es una política común que no va a quedar más remedio que coger, que es el de seguridad europea, pero también se puede ver una oportunidad y de hecho así se está viviendo en muchos sitios de nuestro país, ¿no? Y entre ellos Asturias. Asturias está queriendo liderar un hub, que eso quizá Eduardo pueda trasladarlo también, como lo estamos viviendo, que se está yendo como una oportunidad ese presupuesto que se va a tener que dotar para empezar a trabajar en los temas de defensa, ¿no? Es verdad que nosotros en Asturias tenemos buenas ingenierías, tenemos una base industrial importante y por lo tanto sí que puede ser un destino interesante para ese posicionamiento, y de hecho ya se está dando. Indra ya está allí posicionándose y ya se está buscando como destino para los temas de defensa, con la dificultad ideológica que conlleva, porque es verdad que el gobierno nuestro pues no está muy por la labor y sobre todo la parte más radical menos, ¿no? Entonces, bueno, con ese escenario estamos y yo ya no quiero enrollarme más, os dejo abierto que me preguntéis lo que queráis y lo que yo os pueda contar, pues aquí estoy encantada. Bueno, pues a ver, para romper el hielo, a mí se me ocurría, según estabas hablando de, bueno, asociacionismo, ¿no? En México tenemos la dificultad de que efectivamente la patronal está dividida, no existe una COE, tenemos diferentes asociaciones, tenemos la Copormex, el Consejo Económico Empresarial, y no necesariamente está construido de abajo hacia arriba, digamos que tiene unas particularidades muy diferentes al español. Por otro lado, el nivel de interlocución que hay con el gobierno pues se da a través de probablemente grandes corporaciones, pero no sé si a través de las asociaciones de empresarios y mucho menos de los pequeños y medianos. Y no hablemos de los micros, ¿no? Tenemos una economía, al menos desde el punto de vista del empleo, del 50% en la informalidad. O sea, estamos en lo que en España es un problema, si ahora con la reducción de jornada, aquí pasa a serlo también y hay una discusión abierta, una iniciativa sobre reducir la jornada laboral a 40 horas. El problema en este caso es que yo creo que el sentir generalizado del empresariado y sobre todo del mediano y el pequeño es que en realidad cada uno tiene que hacer la guerra por su cuenta, ¿no? En el sentido de que no hay esa sensibilidad y esa preocupación por asociarse, quizás porque no se han sentido correctamente representados o no nos hemos sentido correctamente representados. En ese sentido, digamos que, bueno, sí, está claro que España y Europa en general tiene las problemáticas de Trump. Por supuesto, la guerra la tiene mucho más cercana a México, pero nosotros a Trump lo tenemos al lado, enfrente, ¿no? Entonces, el crecimiento en España, bueno, España es hoy por hoy un
una de las locomotoras, una locomotora de Europa desde el punto de vista económico, y México, pues nuestra expectativa para este año es crecer al 0,08. Entonces, digamos que sí, nos pintabas un panorama de España, pero si nos ponemos a ver nuestra realidad de todos los días, pues México no pinta tan bien y sin embargo estamos aquí, ¿no? Eso es lo paradójico de México, ¿no? O sea, en el sentido de que sí, México en buena medida funciona un poco diferente a sus números, funciona un poco diferente a sus instituciones, la relación del empresariado o cómo funciona el empresariado y cómo funciona la política, al menos no de los grandes grupos, está todavía más disociada de lo que puede ser en España o en Europa en general, ¿no? Pero yo creo que una de las bases de la construcción y progreso del país pasará por el agrupamiento, la asociación y la defensa de intereses comunes, ¿no? Que hasta ahora no se ha logrado. ¿Se logrará en el mediano plazo? No lo sé, ¿no? Pero yo creo que es uno de los objetivos que teníamos que marcarnos, ¿no? En ese sentido, y para regresar al compromiso, ¿no? Que es otro tipo de asociación, ¿no? Y es otro tipo de asociación y es otro camino otra ruta para generar puentes de comunicación y de, digámoslo, de entendimiento. Creo que en el caso de la sociedad civil, también en México, adolecemos de una sensibilidad de apoyar a la sociedad civil como una forma de controlar, dirigir, pedirle cuentas al poder en turno, ¿no? En ese sentido, digamos que quizás estamos en México en una etapa incipiente, ¿no? ¿Tú cómo ves ese proceso y qué tan yo creo que complicado es? No, hombre, cuanto más independientes son las instituciones, tienes una democracia más sana, o sea, eso es así. Y cuanto más poder tienen esas instituciones, más contrapoder hacen al poder. Vamos, aunque suene a trabalenguas, ¿no? Pero esto es así totalmente, y para nosotros yo creo que el paradigma de esto fue la Constitución del 78 en España, que es la que consagra toda una serie de instituciones, entre ellas el diálogo social, que hacen de contrapoder y al poder político. El trabajo de buscar ese contrapoder debería de ser prioritario, porque al final repercute en todo, repercute en el desarrollo del país, en la seguridad jurídica, en los derechos humanos, en todo. Debería ser no una apuesta, sino una responsabilidad. Intentar buscar un asociacionismo o un trabajo conjunto de la sociedad civil en diferentes instituciones que pudieran ser independientes del poder político. Independientes que no desleales. O sea, eso sí que lo hablamos mucho en la COE, nosotros somos leales. Tenemos lealtad hacia el país y hacia el gobierno, porque es una institución que quiere el bien del país. Pero leal no significa que te supedites al gobierno. O sea, en la lealtad puedes tener la diferencia de criterio y en la lealtad puedes tener el desacuerdo. Pero cuando tú hablas, no hablas por el interés, hablas por el interés del país y hablas por el interés de la institución y lo que representa, ¿no? Y eso debería de ser una tarea impuesta, ¿no? Generar esa sociedad civil y generar ese asociacionismo. Todo aquello que se consiga fortalecer y que se consiga que tenga un contrapoder en el poder establecido es vital para la salud de esa vida democrática o esas libertades que todos protegemos. Yo creo, y aquí igual me lanzo porque tampoco yo conozco el país en detalle, que no hay interés tampoco por parte del gobierno de desarrollar ese contrapoder. Entonces, a veces tú dices, bueno, nosotros es que no tenemos ese interés en asociarnos o no lo vivimos como tal. Es que estoy segura que ya se están encargando desde el propio poder en desactivar cualquier intento que haya de eso, o por lo menos no propiciarlo y que no dar seguimiento o no dar espacio o no dar sitio a ese tipo de asociativismo. No interesa porque evidentemente es un contrapoder. O sea, eso es así cada vez que hay una institución libre e independiente que opina sobre y tiene capacidad de influencia sobre el poder establecido, es una garantía para los ciudadanos, pero siempre es un contrapoder. En este caso hay una lucha valiente de aquellos que tomen esa iniciativa, pero es necesaria. Y cuanto más instituciones independientes podáis crear entre la sociedad civil,
más podréis tener una capacidad de influencia para que el país tenga unas libertades o unas garantías de vida. Así que yo soy, vamos, no partidaria, es que me parece fundamental, pero entiendo la dificultad. Entiendo la dificultad porque no creo que sean, vamos, la cascarilla estará bien, no es el título, el nombre, ¿no? Porque al final da validez, pero intentarán vaciar el contenido, ¿no? No, yo quizás por los años, ¿no? Yo lo que no veo fácil en México es esa asociación. En México cada uno negocia su negocio y es muy difícil encontrar gente que intente hacer posturas comunes. Muy difícil. Cada uno defiende lo suyo y aunque aparentemente tengamos esas cámaras de comercio que vemos estos aquí, dentro de ellas incluso cada uno va. Entonces es muy difícil. Yo, sin embargo, sí creo en la relación entre las empresas, entre los individuos, para fortalecer cosas. Pero a nivel de pacto social, no lo veo en México y cada día lo veo como más distante. Y el ámbito sectorial puede ser un ámbito igual, de inicio, o sea, de esa gente de tu sector, que hay unos intereses evidentemente comunes, más allá de una... No hay nadie interesado, no existe ese sentido, ¿no? Incluso las cámaras, aunque son muy locales, muy centradas, algunas de ellas, cada uno va a lo suyo, ¿no? Es decir, hoy tenemos unos aranceles del 25 que van a pasar al 50 en el caso nuestro, el acero y el aluminio, y bueno, cada uno va a lo suyo. Es decir, dar una posición. La reunión que tuvieron la Cámara del Acero con la presidenta fue en videoconferencia. Eso ya nos da un sentir de la importancia que tiene para el gobierno un problema de este calibre, ¿no? 50% de arancel y lo hacemos en videoconferencia. Sí, ese es el sentir. Yo sí creo en las empresas, sí creo en la asociación de las empresas, pero no creo en el desarrollo de México a nivel de ese pacto social que se está reclamando. Esa es una opinión mía, personal. Evidentemente no, yo por lo que veo fácil el camino no lo ponen para eso. Ahí está más lejos. Asturias, pues yo creo que tiene un problema para eso, tanto retener como formar, como atraer, ¿no?, de fuera talento y un poco quizás por la falta de grandes empresas. Hay algunas, pero no hay como muchas y es complicado o yo veo complicado que aparezcan nuevas o vengan nuevas. Entonces la pregunta un poco es, ¿qué puede hacer una región como Asturias? Que bueno, si es pequeña, obviamente pues Madrid, etcétera, para tratar de atraer grandes empresas que sean un poco este polo que fije gente y que luego a su vez a su alrededor van surgiendo microempresas, otras pymes y cierto ecosistema, ¿no? ¿Cómo puede hacer una región como Asturias desde el punto de vista de la ciudad para... Hay empresas traccionadoras, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que se están haciendo cosas y ahora ya tenemos universidades por ahí, ¿verdad, Eduardo? Yo ahí te va a contestar mejor Eduardo que yo, pero bueno, yo sí que creo que tampoco tú puedes confiar el crecimiento de una región a la grande, a la multinacional, o muchas veces cuando llegan, y hablo de nuevo, generalizo y entenderme, llegan con unas condiciones tanto fiscales como de posicionamiento que vienen, como digo, ya derribo, ¿no? Entonces, para pelear porque fijen el sitio en tu región, tienes que darles unas condiciones casi leoninas, ¿no? De no darles ningún tipo de problema. Suelo, muchas veces se les da suelo gratis, se les da cero fiscalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso lo cambias, se deslocaliza. Porque son grandes corporaciones que no tienen ese sentimiento de fijación de la población. Entonces, no sé si el futuro es por esa gran empresa o el futuro bueno de una región en donde se consolida es por esa mediana empresa del empresario que es de allí, que la hace grande, ese crecimiento, o sea, ese trabajar ese crecimiento empresarial y la fijación de ese tipo de industria o de empresa, que son las que de verdad te van a fijar población y van a permanecer allí, ¿no? y generan ese efecto transformador. Yo creo que en Asturias sí que hay una base industrial importante, una tradición industrial, y por lo tanto hay unos perfiles de formación y de empleo que no se dan en otros sitios de España. O sea, tú te vas a Extremadura y en Extremadura no tienen esa base industrial y ese histórico que puede haber en Asturias y por lo tanto no tienen esa formación o esa mano de obra que es muy interesante en ese desarrollo. Por eso yo creo que está siendo un polo atractivo para el tema de defensa. Y se está llevando temas de formación, pero para mí ahora mismo lo más clave en Asturias para conseguir ese cambio de ciclo, digamos,
es el tema de las infraestructuras. O sea, yo creo que son básicas. En Asturias lo tiene, yo creo que mucho bueno para desarrollarse o para ser un polo atractivo de inversión, y le falta terminar, pues, lo que nosotros lo vivimos como muy tal, pero todo lo que es el corredor del noroeste, toda la parte de toda esta infraestructura ferroviaria buena para que toda la parte de mercancías, toda la parte de personas termine de fluir bien, tanto a nivel atlántico como en su unión con Madrid, y que sirva también de puerta europea, ¿no? Entonces, en el momento en que eso se logre y que Asturias quede bien conectada, ¿no?, que es lo que ahora mismo están peleando a uñas y dientes, y nosotros también apoyamos todo lo que podemos, yo creo que se va a notar un cambio. Se va a notar un cambio importante, porque sí que hay base ahí para que eso se desarrolle en cuanto termine de confluir. No sé qué opinas, Eduardo. Yo aquí hablo, pero no sé si me estás oyendo. No te digo, os estoy escuchando y yo creo que una de las actividades o una de las opciones o de las actividades que tenemos que hacer en Asturias va por esa vía, ¿no? El tema de completar todavía el tema de las infraestructuras. Yo, de todas maneras, creo que esta pregunta da para otro desayuno, o sea, que yo creo que ahí porque tenéis que organizar otro desayuno de estos, porque podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos que creo que, y además en los cuales estamos trabajando como Compromiso Asturias 21, que yo creo que pueden dar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Lo primero, Asturias tiene, como todos sabemos, una historia industrial tremenda, y creo que las cadenas de valor del mundo industrial en Asturias están muy consolidadas, tanto ingenierías como empresas dedicadas al mundo del metal, químicas, energéticas, inclusive el primer sector, la parte de lo que es, digamos, agricultura y alimentación, tenemos una base sólida, ¿no? Es verdad que yo creo que Asturias tiene una tradición histórica de empleo público, ¿vale? Los últimos años, o digamos que el siglo pasado, en Asturias prácticamente el generador de empleo ha sido en los entornos públicos, léase la minería, la siderurgia, los astilleros, etcétera. Y claro, hacer una transición de ese modelo, con lo que significa de mentalidad, a un modelo privado, que es el que obviamente ahora ya tenemos, no ha sido fácil, ¿no? Entonces, yo creo que esa transición requiere otro elemento que a nosotros como Compromiso nos parece muy relevante, que es la parte educativa, ¿vale? Nosotros todos los años hacemos encuestas, tenemos miles de inputs de todo el mundo, somos 2.208 en 54 países y tenemos input de todo el mundo, pero hacemos 2 encuestas en Asturias, una en concreto con los chicos y chicas jóvenes, entre los 20 y los 24 años, ¿vale? ¿Qué nos están diciendo en estos últimos años? Pues nos están diciendo que cuando la respuesta tiene una mayoría de mujeres, que lo que quieren es estabilidad en el trabajo y no les importa el salario. Digamos, el corolario de esa respuesta es: si puedo trabajar en los entornos públicos, fenomenal, porque el privado me atrae menos. Y eso es una mentalidad que hay que ir cambiando. Por lo tanto, aparte de que mejoremos infraestructuras, hay que trabajar en el tema educativo. Hay que incentivar mucho más el concepto emprendedor. De las encuestas que tenemos nosotros en la universidad y en formación profesional, solamente el 20% de los chicos y de las chicas quiere hacer algo por su cuenta. El resto está esperando que alguien en los entornos públicos o privados les dé empleo. Eso hay que mejorarlo drásticamente, porque si no, al final, esa sociedad, esa gente joven acaba buscando, bueno, pues oportunidades muchas veces fuera, ¿no? Otro tema que yo creo que está ligado a todo esto, por eso digo que la pregunta tiene mucho de profundidad y la respuesta probablemente es mucho más compleja, es la siguiente, ¿no? Ahora sabéis que están llegando a Asturias universidades privadas. Hasta ahora en Asturias solo había una universidad. Era la Universidad de Oviedo, donde Carmen estudió, Nacho estudió, yo estudié, probablemente muchos de vosotros estudiasteis, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues lo que estamos viendo es que hay un cierto rechazo a que vengan universidades privadas, lo cual es un error desde nuestro punto de vista, porque si queremos retener a gente, queremos retener talento de los chicos y chicas jóvenes, lo que tienes que ofrecerles son todas las opciones de educación. Y ahí Asturias tiene un déficit. Hasta ahora solo estaba la universidad pública. Con lo cual, ese es otro elemento que también hay que trabajar. Y es, insisto, la parte... A ver, en ese contexto, digamos, de trabajar la parte de infraestructuras, de generar ese emprendimiento frente a que otro te busque, digamos, el trabajo para ti, y luego de tener una oferta educativa,
luego aparece otro elemento que yo creo que es una ventaja y además una referencia. El elemento es que Asturias tiene la ventaja de que es una digamos, autonomía uniprovincial y por lo tanto todo lo que hagamos en ese entorno no tenemos que pedirle, digamos, permiso o si me queréis o compararnos con otro que sea pluriprovincial. Es decir, Castilla-La Mancha tiene que hablar pues, con 2 provincias, pero es que, con 2 o 6, pero nosotros solo tenemos que hablar con nosotros mismos. Entonces, si nosotros aprovechamos entre todos esa oportunidad, creemos que es más fácil, digamos, generar ese tema de retener talento, de atraer talento, que a lo mejor tienen otras comunidades en España, ¿no? Y 2 elementos más. Hay un elemento que es demoledor, y eso lo sabemos todo el mundo, ¿no? No sé si lo sabéis, pero Asturias es la región europea, la tercera región europea más envejecida. Nuestra pirámide poblacional es con una media de edad que es la tercera más envejecida de toda Europa, ¿no? Ese es un dato que lo que dice es que con urgencia tenemos que trabajar en cambiar esa situación. Con urgencia. No podemos esperar 10 años más porque estaríamos en una situación muy compleja. No olvidemos de que cuando tienes una pirámide poblacional con esa estructura, todo lo que son servicios de salud, etcétera, etcétera, requiere una cantidad de dinero extraordinaria. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo en Asturias y hay que trabajar, digamos, de manera urgente, ¿no? Y ahora os digo lo que como compromiso estamos haciendo. Os lo digo porque bueno, ya se está debatiendo en algunos entornos en Asturias. Nosotros creemos que hay una pregunta, que es la misma que has hecho tú, que es ¿qué tenemos que hacer? Y la pregunta la traslado a otro entorno, y es ¿hacia dónde va Asturias en los próximos 15 años? Cuando tú haces esta pregunta a miles de personas relacionadas con nuestra querida patria, no tenemos una respuesta clara. Y nosotros creemos que si somos capaces de definir unos objetivos en el corto y el medio y largo plazo, una hoja de ruta definida y unos hitos a los que tenemos que cumplir entre todos los agentes, patronal, es decir, empresarios, sindicatos, entornos universitarios, entornos políticos y la sociedad civil, si somos capaces de definir esos objetivos y esa hoja de ruta, va a ayudar a resolver esa pregunta que tú has hecho, ¿no? O sea que, como ves, es un tema muy, muy complejo. Bueno, cada uno estamos haciendo lo que podemos, pero hay que trabajar en distintos entornos porque no hay una sola respuesta. Son muchas las que conformarían que Asturias se convirtiera en un polo de atracción de talento. Hemos logrado algo que no es baladí. Que si tú preguntas qué es Asturias, en España, yo creo que muchos sitios del mundo te dicen es un paraíso natural. Ese concepto lo hemos logrado. Ahora hay que quitar igual la palabra natural y hay que decir, Asturias es un paraíso en todo lo que eso significa desde el punto de vista de atracción de talento, inversión, etc. Y ahí hay un enorme camino para recorrer y vuelvo a mis comentarios de inicio. Todos podemos hacer algo en ese proceso, ¿eh? Todos. Pues, bueno, perdón, sí, Eduardo, es que justo estaba escuchando hablar y respecto de uno de los temas más candentes probablemente muy vinculado al envejecimiento de la población. Es algo que creo que no se habla tanto, pero últimamente ya hay ciertos titulares en la prensa, es el pacto intergeneracional entre los pensionistas de hoy y el futuro de los jóvenes. Y creo que probablemente en Asturias, al final, es un tema muy, muy importante a traer a la mesa. O sea, digo, y no quiero, obviamente, no quiero ofender a nadie, pero hay una percepción o un pensamiento en los pensionistas que creen que realmente están recibiendo lo que aportaron. Y ya hay estadísticas que dicen que se están recibiendo el 60% más de lo que aportaron. Entonces, realmente creo que es uno de los temas de comunicación más importantes para entender que si queremos mirar hacia el futuro, y pasó con el Brexit y pasó con otras circunstancias, o sea, la gente tiene que mirar un poco a medio o largo plazo y no tan a corto plazo, porque si no, cambiar las cosas creo que va a ser completamente imposible o muy, muy, muy difícil. Cada moneda de eso es que los jóvenes, incluyo, y mis amigos, tienen la sensación opuesta, ¿no? Que es que, oye, pues es que ahora los pensionistas, pues ahí viven
muy bien y nosotros no podemos comprar una casa, no podemos... No, está claro, justo. Esta línea es la línea, ¿no? Es como la otra cara de la moneda. Sí. Y hay esa sensación, vaya, yo hablo con mis amigos ahí en la calle. Pero sí es cierto que nosotros en Asturias vivimos de una reconversión. Es decir, tuvimos la reconversión de la minería, la reconversión de la siderurgia, la reconversión de los astilleros, y nos quedamos con un pasivo laboral en esos momentos muy grande. Sí. Esa fue la razón, que fuimos un lugar donde trabajamos mucho, o se trabajó mucho, bastante duro, con jubilaciones después, con 40 años, 45 años. El pasivo enorme. Yo tengo familia que a los 45 o 46 años se jubiló. En aquella época con 400 y pico mil pesetas, hablo de la época, hace 30 años. Yo en Asturias me ha tocado lo público y lo privado, y he estado en la parte bancaria y he estado en la parte pública, y es muy importante ese pasivo en la población activa respecto a la carga de pasivo que hay. Muy grande. Pero es por esas razones, por la reconversión, porque se gastó dinero cerrando las empresas en lugar de reactivar una industria que no teníamos, claro, de hacer una industria nueva, inteligente, digamos, un poco así. Seguimos metiendo dinero en todo eso. El País Vasco. Pero apoyemos... En el País Vasco sí fue totalmente distinta. Y en Asturias, en cambio, se utilizó para esos cierres y para... Pero apoyemos, por ejemplo, digo, que en los astilleros que mencionas, creo que ahí tenemos dos exponentes, Armón y Gondán, que hacen barcos espectaculares para todo el mundo. Claro. Apoyémoslo para que se vayan a convertir, digo, de hecho Armón creo que ya es el grupo empresarial después de comprar Barrea en Vigo, pero ellos mismos, y no quiero, pero ellos te dicen, por lo menos eso, que falta, que por ejemplo Vigo tiene un polo industrial mucho más fuerte donde los servicios adyacentes a esa industria son mucho mejores. Entonces, digo, tienes dos ejemplos muy claros de un sector que se ha reconvertido, que tienes dos líderes mundiales. Dales todo lo que necesiten para convertirlos en exponentes absolutos de esa reconversión. Ese es el perfil, ese es el que hay que proteger. Ese es el de no tanto la empresa multinacional, sino ese empresario que crece, que fija población, que es de allí y que es al que habría que darle todo el espacio del mundo para que es sport, o sea, quiere decir que que trae tecnología, digo, sofisticado, o sea, no sé, o sea, creo que es un ejemplo claro de que tienen un buen tamaño, pero deberían ya, o sea, tener todo el apoyo necesario para que crezcan lo que quieran. Sí. Lo que pasa es que no hay infraestructura local. ¿No? Ellos iban a Vigo, es porque localmente, bueno, sabemos, están sacando los barcos porque no les caben ahí. Claro. Hay que ir a un lugar donde tienen la infraestructura para poder hacerlo. Y hacer infraestructura portuaria para hacer barcos es muy cara. Ya. Quizás hoy ya no sea factible, ¿no? O tan factible, por eso van a Vigo, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí tenemos también el ejemplo del Musel y la gasificadora. Se gastaron, no sé, no conozco en detalle los tal, pero se gastaron 400 millones o más. Y eso ¿cuántos años lleva sin...? Yo que me tocó entre mis múltiples, ha sido ser consejera del puerto de Gijón, cuando todo el tema del sobrecoste, no me lo cuentes, eso es... Pero eso es un capítulo aparte. No sé, yo creo que ahora estamos con la sidra. Hoy es el día de la sidra, además. ¿Sí? Es la Nueva España, es el comercio y tal, y estamos el día de la sidra. Me parece fantástico eso, porque realmente nos da una posición internacional. Pero lo que no sé es qué nos crea como riqueza. A lo mejor lo estamos explotando poco. Sí. Un concepto como ese, ¿no? Es decir, habría que explotarlo más el concepto de la sidra a nivel internacional. Pero yo... ¿Qué? No, perdona, sí, sigue. Lo que tenemos que buscar son, en Asturias, elementos atractivos de ese tipo, porque decimos que tenemos mucha infraestructura industrial. Yo no me lo creo. Lo creo porque no me lo creo, es decir, la infraestructura industrial que tiene Asturias es muy pobre. No tenemos tecnología, no tenemos nada que realmente sea nuestro, ¿no? Quitando la parte de armamentística ahora, ¿no? Pero lo demás no tenemos tecnología, no tenemos nada que podamos vender fuera como tecnología propia. Y no hemos sabido atraer a nadie que se implante con tecnología en Asturias a nivel industrial. Y creo que tenemos que empezar a decirle a Asturias al mundo que estamos aquí, bueno ya, y que tenemos un sentido, que tiene un sentido de esos conocimientos, esa experiencia, esa formación, que la estamos apagando, porque esa gente
tú te has ido, vosotros os habéis ido todos, nosotros nos fuimos antes, pero está perdiendo ese capital humano que va a ser muy difícil, muy difícil que primero que se quede y luego después atraer nuevo capital humano. Y costoso. Yo, por ejemplo, toda mi vida... Yo creo que lo que comentas, a ver, desde el punto de vista industrial, bueno, ahí por razones, digamos, de mi experiencia, conozco un poco más ese mundo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista industrial, las cadenas de valor de lo que son ingenierías e inclusive de las empresas, podemos nombrarlas. Luego, la cuestión es quién es el dueño de la empresa. Eso ya es otra historia. Es verdad que en Asturias tienes, pues, voy a poner 3 ejemplos, uno asturiano, el TSK, otro americano, DuPont, y el otro indio, que es Arcelor, ¿no? Tú puedes decir, bueno, esos son temas en Asturias. Yo creo que si nosotros cuidamos y desarrollamos y potenciamos la competitividad, probablemente esos 3 ejemplos quedarán en Asturias, ¿no? Y a eso podemos subir Capsa, o podemos subir Glencore en Asturiana de Zinc, o algún ejemplo más, ¿no? O sea que yo creo que tienes gente como Windar, bueno, hoy en manos de un fondo, pero en fin, yo creo que el grupo Daniel Alonso ha sido un ejemplo de lo que ha sido una estructura asturiana que se ha desarrollado y que hoy juega un papel mundial, por ejemplo, los temas de energía offshore, que yo creo que son buenos ejemplos tal. Y luego comentábamos el tema de Gondán y de Armón, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía hay cambios muy probablemente estructurales que hay que llevar a cabo. Pueden entrar barcos, pensar más allá, es decir, todo eso que tenemos ahí de infraestructura, que es enorme, tenemos gas natural que llega desde el puerto, tenemos un puerto, el del Musel también, todo eso está solo para una planta que produce menos de 4 millones de toneladas al año de acero líquido. No tiene sentido. Una planta de 4 millones se hace en 100 hectáreas y nosotros tenemos ahí miles. Sí, pero ahí hay un tema y hoy, bueno, no os lo puedo avanzar, pero ahí hay un tema de estrategia que yo creo que todo esto pivota alrededor de una estrategia regional y que por muchas razones no la hemos tenido. Hay algún intento que se hizo hace muchos años que se quedó en un cajón y bueno, yo ahora os puedo adelantar que algo se empieza a mover en ese sentido y vamos a ver si podemos lograrlo, porque como tú bien dices, esto no va de pensar de hoy para mañana, porque de hoy para mañana igual no puedes cambiar mucho. Esto tienes que pensar de, oiga, ¿qué es lo que quiero de aquí a 15 años? Y a partir de aquí, ¿cómo mejoro, cambio o adecuo estructuras de todo tipo, públicas y privadas? Porque si no lo haces así, hacer un poco o más de lo mismo hoy no te va a poner mañana en ninguna posición mejor que la que tenemos hoy, ¿no? Y eso es una oportunidad, viendo la media botella llena, pero es una oportunidad que bueno, hay que trabajarla y es compleja, porque, a ver, todos tenemos algo de asturianos por aquí y la verdad es que aquí, como tú bien decías, cada uno miramos por nosotros y si tenemos para tomar un culín de sidra somos más felices que la puñeta, perdóname la expresión, y es así. Bueno, entonces claro, con esto no podemos avanzar. Dicho lo cual, yo creo que en ese concepto de estrategia ya se están haciendo cosas y creo que se van a hacer más, esperamos, y jugaremos un papel creo que relevante, porque solo en el corto plazo no lo vamos a lograr, ¿no? Y bueno, lo leéis, es decir, el debate, y lo traigo porque es un tema público, ¿no? El debate hoy entre el puerto de Gijón y el Ayuntamiento de Gijón es absolutamente absurdo. O sea, 450 metros cuadrados, que yo digo, Guapinos, pero ¿de qué habláis? ¿De qué habláis? Que si son de uno o de otro, pero vamos, eso no tiene sentido. Entonces, eso es para que nos demos cuenta muchas veces de que hay que elevar la altura de miras, es muy relevante en este tipo de cosas cuando hablamos de un futuro a medio y largo plazo de la región, sin duda. Si os parece, había pedido la palabra Juan y yo creo que con eso casi cerramos. Yo coincido en la reflexión de Alberto y la de Ángel, coincido plenamente, pero voy a decir algo que es políticamente muy incorrecto. Un aviso para poner la ¡Graba! Sí, es políticamente muy incorrecto, pero creo que vamos a estar todos de acuerdo. Creo que vamos a estar de acuerdo. A ver, las empresas las crean empresarios, hombres y mujeres que son empresarios. Pongo encima de la mesa sucesiones y donaciones. Yo soy asturiano y no volveré a vivir a Asturias, residir en Asturias. Tengo casa en Asturias, tengo casa en Madrid y mi residencia ahora es mexicana, fiscal y real. Y mi residencia en España era en Madrid, teniendo casa en Asturias. Y discuto con personas del gobierno asturiano muchas veces de estas cosas, ¿no? Digo, pero sí,
¿qué queréis hacer? Pero si yo las dos familias más importantes asturianas empresarias que conozco no van a residir nunca en Asturias. No residen en Asturias, no pasan 184 días al año en Asturias y no las van a pasar nunca. Porque un empresario lo que cree, dice, que eres una empresa y yo participo en algunas empresas familiares y dicen, a mí me gustaría que mis hijos la continuaran. Pero es que, chico, fiscalmente me pasas un tamiz que me puedes hundir mi empresa, es que me puedes hundir la realidad de mi legado, ¿no? Entonces, cuando hablas esto con los políticos asturianos, y dices, ¿quieres traer empresarios? Porque es muy bonito desarrollar, y desarrollas a una persona joven, ser empresario, y luego te dicen, espérate, que si estás aquí al lado, la transmisión de tu patrimonio tiene unas consecuencias, no un 5, no un 2 o un 3. Hablamos de verdaderas cantidades que te dicen, no, pues me puedo sentir muy asturiano de corazón, pero fiscalmente parece que no quieres que yo venga a Asturias, parece que me estás echando a mí. Pero claro, pero tú me necesitas a mí para pagar todo el tema social, desde pensiones hasta ayudas, hasta universidad. Pero a mí no me quieres, porque mira lo que hace Madrid, mira lo que hacen otras comunidades, o País Vasco, mira todo esto. Entonces, cuando hablas con los políticos, claro, esto resta votos. Tú para ser presidente del Principado, para ser presidente de España, con los independentistas no me meto. Si te votan jubilados, parados y funcionarios, eres presidente del Principado de Asturias. Y le dices al presidente, oye, dice, Juan, es que es así, es que a mí, mi madre tiene unas ideas políticas que son diferentes a lo que vota, porque es pensionista. Dices, ¿qué me pagan, hijo? Me pagan todo esto y me suben la pensión todos los años, todo esto, ¿no? Entonces creo que hay un debate muy profundo que los que estamos aquí no podemos solucionar, pero la realidad es que si vas a Asturias y triunfas como empresario y creas todo esto con todo el sudor, con toda la inversión, con todo el problema que puedes tener y toda tu vida, luego te dicen, espérate, y dices tú, oye, pues mi asesor fiscal, si le tengo que hacer caso, me va a decir, no, te tienes que ir a vivir a Madrid. Esa es una realidad, una triste realidad. Y claro, cuando expresas esto en Asturias te pueden decir, es que tú no te sientes asturiano. Joder, no me siento asturiano, me siento un asturiano. Porque te sientes asturiano, lo expresas. Efectivamente. Entonces, fiscalmente, yo esto lo aprendí con la muerte de mi padre. Pues, antes lo oís en prensa y tal, pero con la muerte de mi padre, mi hermano y yo, pues entendimos una cosa y entendimos que vale, pues no, pues esto no va a ser así. Y hay muchas personas, y por lo menos los conocidos que tengo empresarios, que no viven en Asturias. Las dos grandes familias no viven en Asturias y no van a ir a vivir a Asturias y tienen unas casas maravillosas en Asturias, ¿no? Entonces creo que este forma parte del debate que estáis comentando y creo que pues si miramos por Asturias, yo decía a Cofiño, de comentar, digo, tenéis que empujar esto. Si queréis traer empresarios o que se desarrollen empresarios, tenéis que darle también al empresario lo que necesita de apoyo y necesita esto como apoyo. O sea, yo por recoger el guante que dices también, por retomar el tema de las pensiones, que viene siendo varias caras de la misma moneda, a ver, el tema de las pensiones, por dejarlo encima de la mesa, tenemos un problema con el Pacto de Toledo y tenemos un problema serio de un agujero de verdad, y un agujero que nadie quiere abrir ese melón porque hay mucho votante y lo has expresado, vamos, yo creo que del libro cuando has dicho quién vota a quién cuando sale y por lo tanto el pensionista es un voto más que relevante. Y es un melón muy complicado de abrir. Lo están abriendo a costa de los empresarios de nuevo, o sea, la famosa cuota esta solidaria que nos están cargando y que vuelven a ser más fiscalidad contra el empresario, y ahí tenemos una batalla complicada y se ha roto el Pacto de Toledo. El tema de las pensiones solo se va a arreglar cuando se restaure y se fortalezca el Pacto de Toledo, que es cuando todos los partidos políticos se sienten, lo hablen y lo saquen del debate político. Y si no, no va a haber arreglo. O sea... Yo creo que ahí justamente es donde la comunicación entra en un papel muy fundamental, donde antes de que llegue el discurso político tiene que haber una concienciación social de que no es sostenible. Entonces, el votante, yo creo que si te sientas con un pensionista que tiene hijos y nietos y le explicas las consecuencias que tiene que él esté Yo creo que hay mucha gente que si se lo explica, yo creo que hay mucha gente que si se lo explicas, no sé si renuncia, pero creo que por lo menos sería consciente
de lo que está votando. O sea, no creo que todo el mundo sea tan egoísta, sobre todo en la fase final, si lo puedo decir así, de su vida, como para pensar solo en el corto plazo porque va a cobrar todos los años 200 euros más. Pero Creo que no funciona exactamente así, porque hay un proceso también de redistribución de ese ingreso, ya no por meternos en temas políticos, porque eso construye una red social de asistencia y un apoyo a esas otras generaciones. No digo que esté bien, solo estoy describiendo cómo funciona eso ahora. De hecho, eso genera incentivos perversos que hace que la sociedad, que es lo que le ha pasado a Asturias, la gente está... Digo, yo creo que los gobernantes que llevan 30 años en el gobierno piensan que el dinero cae del cielo porque realmente en Asturias cayó del cielo. Entonces, como el dinero no venía de ningún sitio, sino de Europa, y se podía hacer lo que quisiesen y gastarse miles de millones en infraestructuras que nadie utiliza, porque hay más autopistas en Asturias de las que probablemente se necesitan, pues entonces esa mentalidad persiste, pero la realidad es esa, oye, pensemos, oye, estos tíos de Windar acaban de vender por varios cientos millones, ¿qué han hecho con ese dinero? ¿Cuál es el incentivo para que lo vuelvan a reinvertir? ¿Por qué Telecable lo tuvo que venir a comprar Carlyle, que es un fondo de private equity americano, y hacerle 5 veces o 10 o las que fuesen su dinero y tal? ¿Qué pasó con Liberbank? O sea, digo, si nadie invierte, si no hay capital, o sea, eso está claro que, vamos, no hace falta ser muy... Sí, ahora, yo te digo que el tema de las pensiones o se trabaja desde el Pacto de Toledo es muy complicado. Trabajarlo desde voy a concienciar con una campaña de comunicación a que las personas mayores digan que van a renunciar a que suban 200. O sea, es que es inviable de inicio. Tiene que ser un pacto de Estado. Y se tiene que trabajar desde un pacto de Estado, desde la responsabilidad de un pacto de Estado y sacarlo del debate político, que era lo que se pactó en su momento y lo que se rompió. Y hasta que vuelva ahí, nadie va a solucionar ni la deuda que hay, va a seguir habiendo una demagogia brutal y se va a utilizar para buscar el votante, porque es un votante muy interesante, el pensionista, mucho más interesante, por desgracia, que los empresarios, que somos menos. O sea, no, esto al final se tiene que trabajar desde allí. La parte fiscal, que es que tienes una razón, Cruz Santos, es que es importantísimo ese dato. O sea, no hay más que verlo en comunidades autónomas donde al cambiar el gobierno y al hacer una política pro empresa y una fiscalidad mucho menor o un impacto mucho menor, o sea, se han transformado el crecimiento empresarial, el asentamiento, el emprendimiento, y me alejo de Madrid, que ya es como la archiconocida, para entrar en Andalucía, ¿no? Andalucía hoy es ejemplo. Hoy es un ejemplo de implantación empresarial, un ejemplo de desarrollo empresarial, un ejemplo de emprendimiento. Una Andalucía que hasta hace no muchos años todos oíamos que era casi subvencionada, que todos vivían de las prejubilaciones estas famosas, de los ERES y de toda la película. Y hoy es hablar de una Andalucía absolutamente on fire en el tema empresarial. Entonces, yo coincido contigo, no es tan complicado, es un cambio de mentalidad y de prioridades, pero la fiscalidad en Asturias es la fiscalidad sobre todo para el desarrollo empresarial, ¿no? Pero los sistemas que tenemos de atención a los mayores o a jubilados, la sanidad es fantástica en Asturias. Entonces, no puedes, como decís, es perverso, no puedes prescindir de ese ingreso. Pero la base imponible te aumenta, o sea, es que aquí el tema es más bases imponibles. O sea, tú al final cuando trabajas la fiscalidad la puedes trabajar desde la de más cuota o más base imponible. O sea, si yo tengo menos bases, trabajo la cuota. Si yo tengo más bases, puedo bajar la cuota. Entonces, el riesgo es, hay un momento en que alguien tiene que arriesgar cuando tú estás priorizando cuotas sobre base y empezar a poner políticas para priorizar bases imponibles sobre cuota, que es lo que han hecho en Andalucía. Básicamente se la han jugado en una política que inicialmente iba en menor recaudación, pero que en un mucho más corto espacio de tiempo, yo creo que incluso el que tenían ellos previsto, les ha aumentado la base imponible hasta producir unas recaudaciones mayores. Ahora mismo Andalucía recauda más que recaudaba, con una política de priorizar bases imponibles, ¿no? Sí, sucesiones y donaciones, a ver, a mí me parece que Alemania y Rumanía los han restringido. Ya no es que reduzcan al 99 como hace Madrid y tal, porque dijeron que es confiscatorio. Yo he creado trabajo, he tributado por él, he creado tal, y después y yo transmito esto a mi hijo o transmito esto porque fallezco y... Donde tú ya tributaste. Ya lo tributé, es que ya lo tributé, ya lo creé. Es que el tema de la doble... Esto da para mucha discusión, pero el problema sobre todo es que es súper ineficiente, porque es que no tiene uso. Digo, yo por ejemplo pienso que es más justo socialmente que el impuesto a la renta, porque la renta es muy injusto que te quiten el 40 y pico o el 50% del trabajo que tú generas. Desde el punto de vista de justicia social, creo que es más justo que si tú eres hijo de y heredas, pues
tengas que pagar. Creo que pero la realidad es que es muy ineficiente, entonces no tiene sentido. O sea, se ha quitado primero porque se recauda poco con ello y genera unos incentivos para que te vayas. O sea, esa es la clave. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Hemos cerrado justamente hablando de pensiones, de impuestos de sucesión en la sede corporativa de una funeraria que cumple 150 años. No estaba programado así, pero bueno, creo que encaja bastante bien. Eduardo. Que no tributes tanto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a nuestros anfitriones, que no lo he dicho antes, soy un placer a todos. Y esto hay que repetirlo, que ya veis que vamos, esto da para mucho. Y hoy algo arreglaremos con este tipo de reuniones, o sea que seguro que tal. Oye, gracias a todos por estar ahí y un placer a ver si os puedo ver y daros un abrazo personal. ¿Vale? Gracias. Hasta luego.